Estoy. Estoy contando a ver cuántas hojas falta para ver si llegamos. Me parece que sí. Eran 16 Ah, páginas. ok. Sí, sí. Bien. ¿Querés seguir leyendo vos un rato, Mariano? Sí, profe, Leo. Gracias. ¿Empiezo? Dale. Miré la frase en el tópodo B que acababa de escribir, usando solo papel y lápiz. Como todas las frases que había generado yo misma, esta tenía un aspecto deforme, como una frase escrita por un heptápodo que hubiera sido destruida con un martillo y vuelve a pegar de forma inexperta. Tenía páginas enteras de esos semagramas tan pocos elegantes por toda la mesa, aleteando de vez en cuando al paso del ventilador. Era extraño intentar aprender un idioma que no tenía forma oral. En lugar de practicar la pronunciación, había cogido la costumbre de cerrar los ojos e intentar pintar semagramas en el interior de los párpados. Llamaron a la puerta, y antes de que pudiera contestar Gary, entró con aire entusiasmado. Illinois ha conseguido una repetición en física. ¿En serio? Estupendo. ¿Cuándo ha sido? Hace unas horas. Acabamos de tener una videoconferencia. Deja que te lo enseñe. Comenzó a borrar mi pizarra. No te preocupes, no necesitaba nada de eso. Bien, tomó un trozo de tiza y dibujó un diagrama. Muy bien, este es el camino que un rayo de luz traza cuando cruza del aire al agua. El rayo de luz viaja en línea recta hasta que toca el agua. El agua tiene un índice de refracción diferente, así que la luz cambia de dirección. Ya habrás oído eso antes, ¿verdad? Claro, asentí. Ahora viene lo interesante, sobre el camino que toma la luz. El camino es la ruta más rápida posible entre estos dos puntos. ¿Cómo es eso? Imagínate, solo ver qué pasa. Que el rayo de luz recorriese ese camino. Añadió una línea de puntos al diagrama. Este camino hipotético es más corto que el camino que en realidad toma la luz, pero la luz viaja más lentamente que el agua de lo que él lo hace por el aire, y en este camino hay un mayor recorrido bajo el agua. Así que la luz tardaría más tiempo en viajar por este camino que el que tarda en viajar por el camino real. Vale, ya lo entiendo. Ahora, imagínate que la luz viajase por este otro camino. Dibujó un segundo camino de punto. Este camino reduce el recorrido bajo el agua, pero la longitud total es mayor. La luz tardaría también más tiempo en viajar por este camino que por el real. Gary dejó la tiza e hizo un gesto hacia el diagrama de la pizarra con los dedos manchados de blanco. Cualquier camino hipotético requeriría más tiempo que el que realmente se tarda. En otras palabras, la ruta por que el rayo de luz toma es siempre la más rápida posible. Ese es el principio de tiempo mínimo de Fermat. Interesante. Y esto, a lo que respondieron los septápodos, eso mismo. Murhead les dio una representación animada del principio de Fermat en el espejo de Illinois y los septápodos lo repitieron. Ahora está intentando obtener una descripción simbólica. Sonrió. ¿A qué es totalmente guay? Sí, que es guay. Pero, ¿cómo es posible que nunca haya oído hablar antes del principio de Fermat? Tomé una carpeta y la agité ante él. Era un manual de los temas de física sugeridos para usarlos en la comunicación con los heptápodos. Esta cosa habla sin parar de la mesa de Planck y el cambio de spin del átomo de hidrógeno y ni una palabra sobre la refracción de la luz. Nos equivocamos al suponer que lo que sería más útil que supieras, dijo Gary sin parecer avergonzado. De hecho, es curioso que el principio de Fermat fuera el primer éxito. A pesar de que es fácil de explicar, se necesita cálculo para describirlo matemáticamente. Y no cálculo ordinario, se necesita cálculo de variaciones. Pensábamos que el primer éxito sería con algún teorema sencillo de geometría o álgebra. Sí que es curioso.
¿Crees que la idea que tienen los septápodos de lo que es sencillo no se corresponde con la nuestra? Exactamente. Y esa es la razón por la que me muero por ver el aspecto de su descripción matemática del principio de Fermat. Dio vueltas mientras hablaba. Si su versión del cálculo de variaciones es más sencilla para ellos que para su equivalente de álgebra, esto podría explicar por qué hemos tenido tantos problemas para hablar de física. Su sistema de matemáticas entero puede estar al revés comparado con el nuestro, señaló el manual de física. Puedes estar segura de que vamos a revisar eso. Así que podéis pasar del principio de Fermat a otras áreas de física. Probablemente. Hay muchos principios físicos como el de Fermat. O sea que, como el principio de Luis, de espacio mínimo en los armarios, por ejemplo, ¿desde cuándo es tan minimalista la física? Bueno, la palabra mínimo es engañosa. Verás, el principio de tiempo mínimo de Fermat es incompleto. En ciertas situaciones, la luz sigue un camino que le lleva más tiempo que cualquiera de las demás posibilidades. Es más preciso decir que la luz siempre sigue un camino extremo, sea uno que minimiza el tiempo que tarda, sea uno que lo maximiza. Uno mínimo y un máximo comparten ciertas propiedades matemáticas, así que ambas situaciones pueden ser descritas con una sola ecuación. Luego, para ser más precisos, el principio de Fermat no es más que un principio de mínimo, sino lo que se lo conoce como un principio variacional. ¿Y hay más principios variacionales de estos? En todas las ramas de la física, sintió. Casi cualquier ley física puede ser redefinida como un principio variacional. La única diferencia entre estos principios es qué atributo se minimiza o maximiza. Hizo un gesto como si las diferentes ramas de la física estuvieran dispuestas ante él sobre la mesa. En óptica, desde el principio de Fermat se aplica. El tiempo es el atributo que debe ser extremo. En mecánica es un atributo diferente. En el electromagnetismo es otra cosa distinta. Pero todos estos principios son similares matemáticamente. Así que una vez que obtengáis su descripción matemática del principio de Fermat, deberéis poder descifrar los demás. Por Dios, eso espero. Creo que esta es la cuña que hemos estado buscando, la que abrirá su formulación de la física. Esto hay que celebrarlo. Dejó de pasearse y se volvió hacia mí. Oye, Luis, ¿quieres salir a cenar? Invito yo. Me quedé un poco sorprendida. Claro, dije. Cuando aprendas a caminar tendré una demostración cotidiana de la simetría de nuestra relación. Correrás incesantemente de un lado para otro, y cada vez que choques contra el marco de una puerta o te hagas un arañazo en la rodilla, sentiré el dolor como si fuera mío. Será como si me creciera un miembro errante, una extensión de mí misma cuyos nervios sensores transmiten el dolor perfectamente, pero cuyos nervios motores no obedecen en absoluto a mis órdenes. Es tan injusto. Voy a dar a luz un muñeco vudú de mí misma que está dotado de vida. No vi esto en el contrato cuando me apunté. ¿Era esto parte del trato? Y luego habrá veces en que veré cómo te ríes, como la vez en que jugarás con el cachorro del vecino, metiendo las manos por la verja que separa nuestros patios traseros, y te reirás tanto que te entrará hipo. El cachorro echará a correr a la casa del vecino y tu risa cesará de poco a poco, permitiendo que tomes aliento. Luego el cachorro volverá a la verja para lamerte los dedos de nuevo y tú gritarás y comenzarás a reírte otra vez. Será el sonido más maravilloso que jamás pudiera imaginar, un sonido que me hará sentirme como una fuente, un manantial. Si solo pudiera recordar ese sonido cada vez que tu absoluto desprecio por la autoconservación hace que me dé un ataque al corazón. Tras el éxito con el principio de Fermat, las conversaciones sobre conceptos científicos se hicieron más fructíferas. No fue como si de repente toda la física heptápoda se volviera transparente, pero se avanzaba regularmente. Según Gary, la formulación de la física heptápoda estaba estaba efectivamente al revés respecto a la nuestra. Los atributos físicos que los humanos definían usando cálculo integral eran considerados fundamentales por los heptápodos. Como ejemplo, Gary describió un atributo en la jerga física. Llevaba el nombre engañosamente simple de acción, que representaba la diferencia entre energía cinética y potencial integrada en el tiempo. Significará eso lo que significar. Cálculo para nosotros, elemental para ellos. A la inversa, para definir atributos que los humanos consideraban fundamentales como la velocidad, los septápodos empleaban matemáticas que eran, según me aseguró Gary, totalmente bizarras. Los físicos
fueron capaces de demostrar al final la equivalencia de las matemáticas heptápodas y humanas, aunque sus acercamientos eran casi contrarios. Ambos eran sistemas para describir el mismo universo físico. Intenté seguir algunas de las ecuaciones que los físicos estaban encontrando, pero no lo conseguí. No podía captar realmente el significado de los atributos físicos como acción. No podía reflexionar con suficiente confianza sobre el significado de considerar fundamental ese atributo. Aún así, intenté pensar en preguntas formuladas en términos que me eran más familiares. ¿Qué clase de visión del mundo tenían los heptápodos de forma que consideraban el principio de Fermat como la explicación más sencilla de la refracción de la luz? ¿Qué clase de percepción hacía que un mínimo o un máximo fuera instantáneamente evidente para ellos? Tus ojos serán azules, como los de tu padre, no marrón barro como los míos. Los chicos mirarán esos ojos como yo miré los de tu padre, sorprendidos y encantados, como yo estuve y lo estoy, de encontrarlos combinados con el pelo moreno. Tendrás muchos pretendientes. Recuerdo cuando tienes 15 años, volviendo a casa después de un fin de semana en casa de tu padre, incrédula por el interrogatorio al que te habré sometido respecto al chico con el que estás saliendo. Te repantigarás en el sofá, contándome el último disparate de tu padre. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo. Sé cómo lo son los adolescentes. Ojos en blanco de exasperación. ¿Qué pasa? Que yo no lo sé. No se lo tengas en cuenta, te diré. Es un padre, no puede evitarlo. Al haberte visto interactuar con tus amigos, no me preocuparé demasiado de que un chico se aproveche de ti. En todo caso, es más probable lo contrario. Eso es lo que me preocupará. Él desearía que yo fuera todavía una niña. No ha sabido cómo comportarse conmigo desde que me salieron los pechos. Bueno, ese desarrollo fue una sorpresa para él. Dale tiempo para que se recupere. Hace años ya, mamá. ¿Cuánto va a tardar? Te avisaré cuando mi padre se haya acostumbrado a los míos. ¿Habló, profe? No, Ah, durante una de las videoconferencias de lingüísticas, Cisneros del Espejo de Massachusetts había planteado una pregunta interesante. ¿Había algún orden en particular para escribir los semagramas en una frase de heptápodo B? Estaba claro que el orden de las palabras no quería decir prácticamente nada cuando se hablaba en heptápodo A. Cuando se le pedía a un heptápodo que repitiera lo que acababa de decir, usaba un orden de palabras diferentes a menos que le pidiésemos específicamente que no lo hiciera. ¿Era el orden de las palabras igualmente carente de importancia al escribir el heptápodo B? Previamente, habíamos centrado nuestra atención solo en el aspecto que tenía una frase en heptápodo B, una vez que estaba completa. ¿Hasta dónde podíamos ver? No había un orden preferido cuando se leían los semagramas de una frase. Se podía empezar en casi cualquier punto del ovillo y seguir las cláusulas que se ramificaban hasta haber leído la cosa entera. Pero eso era la lectura. ¿Era la lectura igual? Durante mi segunda sesión con Aleteo y Pedorreta, les pregunté si en lugar de enseñarme un semagrama, solo una vez estaba completo. Podían enseñármelo mientras lo escribían. Se habían mostrado conformes. Inserté la cinta de video de la sesión al reproductor y consulté en mi ordenador la transcripción. Escogí una de las frases más largas de la conversación. Lo que Aleteo había señalado como planeta de los heptópodos tenía dos lunas, una mucho mayor que la otra. Los tres componentes fundamentales de la atmósfera del planeta eran nitrógeno, argón y oxígeno, y 15/28 partes de la superficie del planeta estaban cubiertas de agua. Las primeras palabras de la frase hablada se traducían literalmente como diferencia de tamaño, orbitador rocoso, orbitadores rocosos, relación de primario a secundario. Luego rebobiné la cinta hasta que la marcha de tiempo coincidió con la de la transcripción. Comencé a ver la cinta observando la red de semagramas que tejían con seda la araña hecha de tinta. Lo rebobiné y vi varias veces. Finalmente congelé la imagen justo después de que hicieran el primer tramo y antes de que comenzasen el segundo. Lo único que se veía en la pantalla era una sola línea sinuosa. Comparando el trazo inicial con la frase completa, me di cuenta de que el trazo participaba en varias cláusulas diferentes del mensaje. Comenzaba en el semagrama de oxígeno, cumpliendo la función de determinante que lo diferenciaba de otros diversos elementos. Luego bajaba para convertirse en el morfema en comparación de la descripción del tamaño de las dos lunas. Y por último,
trazaba un arco para convertirse en la espina dorsal del semagrama para océano. Sin embargo, ese trazo era una sola línea continua, y era el primero que escribió Aleteo. Eso significaba que el heptápodo tenía que saber cómo sería la frase entera antes de poder escribir el primer trazo. Los otros trazos de la frase también atravesaban varias cláusulas, volviéndolas tan interconectadas que ninguna podía eliminarse sin rehacer la frase entera. Los heptápodos no escribían una frase semagrama a semagrama, la construían con trazos independientes de los semagramas individuales. Yo había visto antes un grado semejante de integración de diseños caligráficos, en especial los que empleaban el alfabeto árabe, pero esos diseños habían requerido una cuidadosa planificación por parte de calígrafos expertos. Nadie podía escribir un diseño tan complejo a la velocidad necesaria para mantener una conversación, al menos nadie humano. Hay un chiste que oí contar una vez a una humorista. Dice así: no sé si estoy lista para tener hijos. Le pregunté a una amiga que los tiene: imagina que tengo hijos. ¿Qué probabilidad hay de que al hacerse mayores me echen la culpa de todo lo que no funciona en su vida? Ella se rió y me dijo: ¿probabilidad? Ese es mi chiste favorito. Bien, gracias. ¿Querés seguir vos un poco, Jessy? Como se me cortó, no sé dónde están, en qué página. Ah, En la página 133. 73. La oración, María, por favor. Arriba de Ah, todo, la Gary primera, y Gary y yo yo estábamos entramos. en un pequeño. Sí. Ok. Gary y yo estábamos en un pequeño restaurante chino, uno de los lugares de la zona que nos habíamos acostumbrado a frecuentar para huir del campamento. Estábamos comiendo los aperitivos empanadillas con olor a carne de cerdo y aceite de sésamo, mis favoritos. Mojé uno en la salsa de soja y vinagre. ¿Cómo te va con las prácticas de heptápodo B? Pregunté. Gary miró soslayado al techo. Intenté mirarle a los ojos, pero no dejaba de moverlos. Las han abandonado, ¿verdad? Dije. Ya ni siquiera los intentas. Adoptó una maravillosa expresión de vergüenza. Lo que pasa es que no se me dan bien los idiomas, confesó. Pensé que aprender heptápodo B sería más parecido a aprender matemáticas que a intentar hablar otro idioma, pero no es así, es demasiado extraño para mí. ¿Te ayudaría a hablar de física con ellos? Probablemente, pero desde que hicimos nuestro gran avance me las puedo arreglar con solo unas pocas frases. Supongo que eso es supongo que eso es justo, suspiré. Tengo que admitir que he renunciado a intentar aprender sus matemáticas. Así que estamos en paz. Estamos en paz. Bebí un poco de té, aunque quería preguntarte por el principio de Fermat. Hay algo que me parece raro, pero no puedo precisarlo. Lo que pasa es que no suena como una ley física. Una chispa apareció en los ojos de Gary. Apuesto a que sé a qué te refieres. Cortó una empanadilla en dos con sus palillos. Estás acostumbrada a pensar en la refracción en términos de causa y efecto. Alcanzar la superficie del agua es la causa y el cambio de dirección es el efecto. Pero el principio de Fermat suena raro porque describe el comportamiento de la luz en términos orientados a objetivos. Suena como un mandamiento dirigido a un rayo de luz. Minimizarás o maximizarás el tiempo que tardes en llegar a tu destino. Pensé en ello. Continúa. Es un viejo problema de filosofía de la física. La gente ha estado hablando sobre él desde que Fermat lo formuló en el siglo XVIII. Planck, Planck escribió libros enteros sobre él. La cuestión es que aunque la formulación habitual de las leyes físicas es causal. Un principio variacional como el de Fermat es intencionado, casi teológico. Mm, es una forma interesante de expresarlo. Déjame pensarlo un momento. Saqué un rotulador y sobre mi servilleta de papel dibujé una copia del diagrama que Gary había trazado en mi pizarra. De acuerdo, dije, pensando en voz alta.
Digamos que el objetivo de un rayo de luz es tomar el camino más rápido. ¿Cómo lo consigue la luz? Bueno, si puedo hablar haciendo una proyección antropomórfica, la luz tiene que examinar los caminos posibles y calcular cuánto tarda con cada uno. Tomo la última empanadilla de la bandeja. Y para hacer eso, continué, el rayo de luz tiene que saber exactamente dónde está su destino. Si el destino estuviera en otro lugar, el camino más rápido sería diferente. Gary volvió a asentir. Esto es, la idea de un camino más rápido no tiene sentido a menos que se especifique el destino y calcular cuánto se tarda por un camino dado también requiere información sobre lo que hay en ese camino, como por ejemplo, dónde está la superficie del agua. Yo seguía mirando fijamente el diagrama de la servilleta. Y el rayo de luz tiene que saber todo eso de antemano antes de empezar a moverse, ¿verdad? Por así decirlo, dijo Gary, la luz no puede empezar a viajar en cualquier dirección y hacer rectificaciones más tarde, porque el camino resultante de ese comportamiento no sería el más rápido posible. La luz tiene que hacer todos sus cálculos al principio de todo. Pensé para mí, el rayo de luz tiene que saber dónde acabará antes de poder elegir la dirección en la que empezará a moverse. Supone a que me recordaba, supe a que me recordaba eso. Levanté la vista hacia Gary. Eso era lo que me estaba molestando. Recuerdo cuando tienes, recuerdo cuando tienes 14 años. Saldrás de tu dormitorio con un cuaderno electrónico cubierto de grafitis en la mano, trabajando en una redacción para el colegio. Mamá, ¿cómo se llama la situación en que ambas partes pueden ganar? Yo levantaré la vista de mi ordenador y del artículo que estaré escribiendo. ¿Qué? Algo como una situación mutuamente beneficiosa. Hay una palabra técnica para ella, un término matemático. ¿Te acuerdas de la vez que vino papá y se puso a hablar de la bolsa? Entonces la uso, entonces la usó. Me suena de algo, pero no puedo recordar cómo la llamo. Tengo que saberlo, quiero usar esa expresión en mi redacción de sociales. Ni siquiera puedo buscar información sobre ella, a menos que sepa cómo se llama. Lo siento, yo tampoco lo sé. ¿Por qué no llamas a tu padre? A jugar por tu expresión. Ese es un esfuerzo mayor del que quieres hacer. En ese momento tu padre y tú no os llevaréis demasiado bien. Puedes llamar a papá y preguntarle, pero no le digas que es para mí. Creo que le puedes llamar tú misma. Echarás humo. Por Dios, mamá, nunca consigo que me ayudéis con la tarea desde que papá y tú os separasteis. Es increíble la variedad de situaciones en que puedo mencionar el divorcio. Yo te he ayudado otras veces con la tarea, hace 1 millón de años, mamá. Hago como que no he escuchado. Te ayudaría con esto si pudiera, pero no me acuerdo de cómo se llama. Te irás a tu dormitorio con una rabieta. Practicaba el heptápodo B a cada oportunidad, tanto como los otros lingüistas como sola. La novedad de leer un lenguaje semasiográfico lo hacía más atractivo que el heptápodo A, y a mis avances en escritura me emocionaban. Con el tiempo, las frases que escribía se fueron haciendo más bellas, más cohesivas. Había alcanzado el punto en el que funcionaban mejor, si no pensaba mucho en ello. En lugar de intentar diseñar cuidadosamente una frase antes de escribir, podía simplemente empezar a escribir trazos al instante. Mis trazos iniciales casi siempre resultaban ser compatibles con una representación elegante de lo que estaba intentando decir. Estaba desarrollando una habilidad como la que tenían los heptápodos. Más interesante era el hecho de que el heptápodo B estaba cambiando mi forma de pensar,
Te paro Para un mí, segundo. Acá es la hipótesis Sapir-Whorf. Ella empieza a escribir en el heptápodo B y ¿qué es lo que dice? Le cambia la forma de pensar, ¿no? Cuando ella logra escribir en ese idioma, se empieza a dar cuenta que su forma de pensar cambia. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Que el lenguaje que hablamos, la lengua que hablamos, este, de alguna manera modifica nuestra forma de pensar y qué sé yo. Eso es esta es la parte del cambio y esto es importante para lo que viene después. Dale, perdón. para mí, pensar significaba típicamente hablar con una voz interior. Como decimos en mi profesión, mis pensamientos estaban codificados fonológicamente. Mi voz interna hablaba normalmente en inglés, pero eso no era imprescindible. El verano después de mi último año de instituto asistí a un programa de inmersión total para aprender ruso. Al final del verano estaba pensando e incluso soñando en ruso, pero siempre era ruso hablando. Diferente idioma, misma forma. Una voz hablando silenciosamente en voz alta. La idea de pensar de forma lingüística, pero no fonológica, siempre me había intrigado. Tenía un amigo que era hijo de padres sordos, creció usando el lenguaje de signos americanos y me decía que a veces pensaba en LSA en lugar de en inglés. Yo me preguntaba cómo sería que los pensamientos de uno estuvieran codificados manualmente, razonar usando unas manos interiores en lugar de una voz interior. Con el heptápodo B estaba experimentando algo igual de ajeno. Mis pensamientos se estaban codificando gráficamente, haciendo momentos como de trance durante el día cuando mis pensamientos no se expresaban con mi voz interna. En su lugar, veía semagramas con el ojo de mi mente, brotando como escarcha en una ventana. Al adquirir mayor fluidez, los diseños semagráficos fueron apareciendo completamente formados, articulando incluso ideas complejas a la vez. Pero mi ritmo de pensamiento no era más rápido en consecuencia. En lugar de apresurarse hacia adelante, mi mente colgaba en equilibrio sobre la simetría que subyacía a los semagramas. Los semagramas parecían ser algo más que lenguaje, eran casi como unas mandalas. Me sorprendía en estado meditativo, Meditativo. completando la forma en que las premisas y las conclusiones están intercambiables. No había una dirección inherente en la forma en que se conectaban las proposiciones. No había hilo de pensamiento que siguiera un camino en particular. Todos los componentes del acto de razonar eran igualmente potentes. Todos tenían idéntica importancia. Un representante del Departamento de Estado llamado Browner estaba encargado de informar a los científicos estadounidenses de nuestras intenciones Espera, respecto te del interrumpo un heptado. poco. Desde que lo marqué hasta ahora es como toda una explicación que tiene que ver con lo que vimos de la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Como ella entonces empieza, vieron que cuando nosotros pensamos en silencio, pensamos con nuestro lenguaje y es como del orden de una voz. Cuando uno piensa no se imagina las palabras escritas. Uno tiene como una voz interior que te dice, bueno, y ahora tengo que ir al supermercado, no me tengo que olvidar de hacer. No, pero es una voz interior, es del orden de la voz. Lo que ella dice es que a medida que aprende el heptápodo B, el que es escrito en semagramas, a veces cuando piensa, en vez de escuchar esa voz interior, ve los dibujos que se van armando en su cabeza, ¿no? Entonces está mutando su forma de pensar también, o sea, aprender ese idioma, en ese sentido, es como la hipótesis, aprender un idioma de alguna manera modifica la forma o la hace de cierta manera que si hablaras otro lenguaje, otro idioma. Bien, ¿querés que siga yo un poquito? A ver, Como quiera, profe, si no sigo. ¿qué? Como quiera, si no sigo. No, no, sigo, sigo. Un representante del Departamento de Estado llamado Hosner estaba encargado de informar a los científicos estadounidenses de nuestras intenciones respecto a los heptápodos. Estábamos en la sala de videoconferencia escuchando su charla. Nuestro micrófono estaba desconectado, así que Gary y yo podíamos hacer comentarios sin interrumpir a Hosner.
Mientras escuchábamos, me preocupaba que Gary pudiera hacerse daño en la vista de lo mucho que ponía los ojos en blanco. Deben de tener una razón para venir hasta aquí, decía el diplomático, con la voz distorsionada por los altavoces. No parece que su razón fuera la conquista, gracias a Dios, pero si esa no es la razón, ¿cuál es? ¿Son exploradores, antropólogos, misioneros? Sean cuales sean sus motivos, tiene que haber algo que podamos ofrecerles. Quizás los derechos de minería sobre nuestro sistema solar, quizás información sobre nosotros mismos, quizás el derecho a dirigir sermones a nuestra población, pero podemos estar seguros de que hay algo. Mi argumento es el siguiente: su motivo puede ser diferente al comercio, pero eso no quiere decir que no podamos comerciar. Solo tenemos que saber por qué están aquí y qué tenemos que ellos deseen. Una vez que tengamos esa información, podemos empezar las negociaciones comerciales. Tengo que subrayar que nuestra relación con los septápodos no necesita ser de antagonistas. Esta no es una situación en la que toda ganancia por su parte supone una pérdida por la nuestra o viceversa. Si nos comportamos correctamente, tanto nosotros como los septápodos resultaremos beneficiados. O sea, un juego de suma no cero, dijo Gary afectando incredulidad. Santo cielo. Un juego de suma no cero. ¿Cómo? Te darás la vuelta volviendo de tu habitación. Cuando ambas partes ganan, me acabo de acordar, se llama un juego de suma no cero. Eso es, dirás anotándolo en tu cuaderno. Gracias, mamá. Supongo que después de todo sí que lo sabía, diré. Todos esos años con tu padre, algo debe habérseme pegado. Sabía que lo sabías. Dirás, me darás un abrazo repentino y breve y tu pueblo olerá manzanas. Eres la mejor. ¿De qué nos enteramos acá o qué podemos pensar? ¿Quién es el marido de ella con la que tiene el hijo? La hija. Gary, El en el físico. capítulo, el físico, ¿no? Él dice, o sea, un juego suma y cero, dijo Gary, y ella vuelve al momento con su hija y ahí se acuerda de esa frase del padre, ¿no? Nos damos cuenta que después, o sea, de ese trabajo, se ve que ellos terminaron juntos. Luis, lo siento, estaba distraída, ¿qué decías? Decía que piensas de este señor Hosner, prefiero no pensar. Eso ya lo he intentado yo, ignorar al gobierno a ver si desaparece. No lo ha hecho. Para probar la afirmación de Gary, Hosner seguía diciendo tonterías. Su tarea más inmediata es pensar en lo que hayan aprendido. Busquen cualquier cosa que puedan sernos de ayuda. ¿Ha habido alguna indicación de lo que quieren ser los septápodos o de lo que valoran? ¿Me cacháis? Nunca se nos pasó por la cabeza buscar esas cosas, dije. Nos pondremos a ello enseguida, señor. Lo triste es que eso es justo lo que tendremos que hacer, dijo Gary. ¿Alguna pregunta? Preguntó Hosner. Burgard, el lingüista del espejo de Fort Worth, alzó la voz. Hemos hecho estas preguntas a los septápodos muchas veces. Sostienen que están aquí para observar y sostienen que la información no está sujeta a comercio. Eso querría que pensásemos, dijo Hosner, pero piénsenlo, ¿cómo puede ser cierto? Sé que los septápodos han dejado de hablarnos algunas veces durante cortos periodos. Esto puede ser una maniobra táctica por su parte. Si nosotros dejásemos de hablar mañana con ellos, despiértame si dice algo interesante, dijo Gary. Yo iba a pedirte que hicieras lo mismo por mí. El día en que Gary me explicó el principio de Fermat, mencionó que casi todas las leyes físicas podían expresarse como principios variacionales. Sin embargo, cuando los humanos pensaban en las leyes físicas, preferían trabajar con ellas bajo su formulación causal. Eso era fácil de entender. Los atributos físicos que eran intuitivos para los humanos, como la energía cinética o la aceleración, eran todas propiedades de un objeto en un momento determinado del tiempo. Y esto conducía a una interpretación cronológica, causal de los acontecimientos. Cada momento viene del anterior. Las causas y los efectos crean una reacción en cadena que viene del pasado hacia el futuro. Esta parte también es muy importante para lo que va a volver a pasar. Pero la idea esta de que la lógica humana es una lógica de causa y efecto, cronológica. Un poco lo vimos, ¿se acuerdan? Con Didi Uberman y todo eso, cuando se busca como el origen de las cosas y que a causa de esto y pasa lo otro, como esa cuestión cronológica, histórica. ¿No? Entonces acá está diciendo que la física, que nosotros la entendemos de esa manera, ¿no? Esa es la forma de comprensión humana que tenemos las cosas. Por contra, los atributos físicos que eran intuitivos para los septápodos, como acción o esas otras cosas definidas mediante integrales, tenían sentido solo con el transcurso de un periodo de tiempo. Y esto conducía a una interpretación ideológica de los acontecimientos. Al ver los acontecimientos a lo largo de un periodo de tiempo, se reconocía que había un requisito que tenía que ser satisfecho, un objetivo a minimizar o maximizar, y uno debía conocer los estados inicial y final para conseguir ese objetivo. Debía tener conocimiento de los efectos antes de que pudieran producirse las causas. Eso también estaba comenzando a entenderlo, ¿no? Entonces dice, los septápodos no funcionan así. Su mente funciona como que ellos necesitan conocer las cosas en un periodo de tiempo, ver su comienzo, ver su final,
y entonces de esa manera poder entender cómo se encadenaran esas acciones. Y ella, que está empezando a aprender heptápodo, dice, eso también estaba comenzando a entenderlo. Entonces, la novela esta o el cuento tiene un tema con las cuestiones temporales y ahora de a poco nos está apareciendo eso, ¿no? Como la forma de entender el tiempo de una manera diferente a la humana, no cronológica, no histórica, no narrativa, sino otra cosa que tiene que ver con ese otro lenguaje. ¿Por qué? Preguntarás de nuevo. Tendrás 3 años. Porque es hora de irse a la cama, te diré de nuevo. Habremos conseguido llegar hasta el punto de bañarte y ponerte el pijama, pero no más lejos. Pero si no tengo sueño, gemirás. Estarás junto a la estantería, cogiendo un video que quieres ver, tu más reciente táctica dilatoria para no tener que irte al dormitorio. No importa, aún así tienes que irte a la cama. ¿Pero por qué? Porque soy la madre y lo digo yo. Realmente voy a decir eso, ¿verdad? Dios mío, que alguien me pegue un tiro, por favor. Te cogeré y te llevaré del brazo hasta la cama, contigo llorando lastimosamente todo el rato, pero mi única preocupación será mi propia alteración. Todos esos juramentos hechos en la infancia de que daría respuestas razonables cuando fuera madre, que trataría a mi hijo como una persona inteligente y razonable, todos se quedan en nada. Voy a convertirme en mi madre. Puedo combatirlo cuanto quiera, pero no habrá forma de detener mi descenso por esa larga y horrible cuesta. ¿Era realmente posible conocer el futuro? No sencillamente adivinarlo. ¿Era posible saber lo que iba a pasar con absoluta certidumbre y con detalle? Gary me había dicho que las leyes fundamentales de la física eran simétricas en el tiempo, que no había una diferencia física entre el pasado y el futuro. Dado eso, alguien podría decir sí, en teoría, pero hablando más en concreto, la mayoría respondería que no, a causa del libre albedrío, ¿no? Volvemos con esta idea del tiempo, del futuro, del pasado. Nosotros vemos que acá están mezclados los tiempos verbales, las historias que se están contando, ella ya conociendo la idea de la muerte de la hija, esta narradora, ¿no? Me gusta imaginarme, Me gustaba imaginarme esa objeción como una fábula de Borges. Pensad en una persona situada ante el libro del tiempo, la crónica que recoge cada hecho pasado y futuro. Aunque el texto ha sido reducido respecto al publicado en la edición grande, el volumen es enorme. Con una lupa en la mano, hojea las páginas finas como pañuelos desechables hasta que localiza la historia de su vida. Encuentra el pasaje que describe cómo ojea el libro del tiempo y salta a la siguiente columna, donde se detalla lo que estará haciendo más tarde ese día. Con la información que ha leído en el libro, apostará $100 al caballo de carreras A, la porra, con todo y ganará 20 veces esa cantidad. El pensamiento de hacer justo eso le había pasado por la cabeza, pero siendo una persona contestataria, ahora decide prescindir de cualquier apuesta en las carreras. Ahí está la cuestión. El libro del tiempo no puede estar equivocado. Esta imagen se basa en la premisa de que una persona obtiene conocimiento del futuro real, no de un futuro posible. Si esto fuera un mito griego, las circunstancias conspirarían para que realizase su destino a pesar de sus esfuerzos, pero las profecías de los mitos eran notoriamente vagas. El libro del tiempo es muy específico y no hay forma de que puedan obligarla a apostar por un caballo de carreras de la forma en que está escrito. El resultado es una contradicción. El libro del tiempo debe ser correcto, por definición. Sin embargo, por mucho que el libro diga que ella hará una cosa, puede elegir hacer lo contrario. ¿Cómo pueden reconciliarse estos dos hechos? Acá vemos la mención a Borges y nos damos cuenta de que el título del cuento viene del cuento de Borges, ¿no? No pueden serlo, era la respuesta habitual. Un volumen como el libro del tiempo es una imposibilidad lógica, precisamente porque su existencia provocaría la contradicción anteriormente citada. O, para ser generosos, algunos podían decir que el libro del tiempo podría existir mientras no fuera accesible a los lectores. Este volumen se encuentra en una biblioteca especial y nadie tiene la tarjeta adecuada para entrar a ella. La existencia del libre albedrío quería decir que no podíamos conocer el futuro, y sabíamos que el libre albedrío existía porque teníamos una experiencia directa de él. La abolición es parte intrínseca de la conciencia. ¿O no lo era? ¿Y si la experiencia de conocer el futuro cambiase a una persona? ¿Y si evocase una sensación de urgencia, una sensación de obligación de actuar exactamente como sabía que debía hacerlo? Seguimos con estas cosas filosóficas de los tiempos. Me paré ante el despacho de Gary antes de marcharme. Abandono. ¿Querías ir a comer algo? Claro, espera un momento, dijo. Apagó el ordenador y juntó algunos papeles. Luego levantó la vista hacia mí. Eh, ¿Quieres venir a cenar a mi casa esta noche? Cocino yo. Le miré dubitativa. ¿Sabes cocinar? Solo una receta.